Hurtado y la presencia del presidente del Consejo de Ministros ante la Comisión de Fiscalización. David. Ad hoc, decidimos suprimirla. Nicolás, volvemos contigo desde la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Invitado del día de hoy el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, explicando algunos de los lineamientos que dará el Ejecutivo en la lucha contra la corrupción. Se habla del papel que realizarán los diferentes ministerios, como el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, además de haber presentado un balance acerca del crecimiento de la criminalidad en nuestro país, un crecimiento sumamente exagerado que motiva que el Ejecutivo se preocupe de acabar con este flagelo desde su raíz, que es, como él ha indicado, la propia corrupción. Escuchemos la intervención del ministro. Recibimos una misión internacional del Instituto Max Planck de Alemania para el Derecho Penal Internacional, un profesor alemán que vino a trabajar con nosotros durante 2 meses para la reestructuración de la Procuraduría y la generación de mejores estrategias de lucha contra la corrupción. Analizamos efectivamente cómo vienen los fenómenos actualmente de corrupción, qué es lo que está pasando, cuáles son las tendencias, dónde están los principales hechos delictivos que existen. Creamos una gran base de datos a través de un observatorio que ya está funcionando dentro de la Procuraduría Anticorrupción. Para que tengan ustedes una idea de los datos, tenemos más de 15.000 juicios en todo el país, de los cuales el 30% prácticamente son de municipalidades distritales. La corrupción, digamos, está focalizada fundamentalmente ahí. Y en municipalidades provinciales el 14%, gobiernos regionales el 10% y ministerios 17%. La principal tipología de corrupción que tenemos en el país a partir de esta información destaca el delito de peculado con un 50,3%, es decir, peculado es el delito principal en materia de delitos de corrupción, seguidos de colusión, que es el 13%, que justamente es donde tenemos aquí el lado empresarial, en donde tenemos estos problemas, concusión 5%, malversación 5% y cohecho 4,7%. Esta tipología de la corrupción es un tema, creo, sensible que tenemos que tener en cuenta porque nos está dando lugar al mapa de cómo está funcionando la tipología o los tipos penales en relación a las conductas de los funcionarios públicos. Por supuesto, esto requiere también que podamos observar cómo esto funciona a nivel nacional. Tenemos los datos, tenemos la información de cuáles son las regiones, por ejemplo, donde tenemos mayores focos de corrupción y cuál es la tipología. Si ustedes desean esa información, con el mayor agrado podemos proporcionarla. Esto implicó que convirtamos la Procuraduría Anticorrupción en más que en una unidad de litigio como que era básicamente un centro de abogados donde los abogados iniciaban denuncias, promovían casos, iban a las audiencias, que es una cosa que tiene que hacer un abogado, un procurador, sino también que actúe con la inteligencia del caso para poder determinar las tendencias y poder determinar cuáles son las mejores estrategias de acción. Por ejemplo, la mayoría de casos que se están viendo en el Perú son casos vinculados a... Juan Jiménez, el presidente del Consejo de Ministros, se presenta ante la Comisión de Fiscalización. Vamos a volver en breve con él porque ya está Susana Villarán. Aparentemente ha culminado la actividad de... Al respecto, el jefe de gabinete, Juan Jiménez, rechazó la violencia manifestada por los dirigentes de las 2 facciones del SUTEP, el de Patria Roja y el de CONARE. Dijo que el gobierno no cederá ni un milímetro ante grupos calificados como fachadas prosenderistas. Esto fue durante la presentación ante la Comisión de Descentralización en el Congreso. Es recusable, absolutamente recusable lo que ha pasado hoy día con el edificio del Ministerio de Educación, que ha sido apedreado por pseudos maestros, ¿no es cierto?, que hay que denunciarlo y hay que salir al frente de esta facción de CONARE, maestros o pseudo maestros, porque yo no puedo calificar a maestros, a personas que apedrean, que buscan la violencia, que generan este tipo de circunstancias, ¿no? Creo que tenemos que reflexionar seriamente. Creo que en este punto, por ejemplo, el gobierno ha sido muy firme en no negociar ni un milímetro, ni no siquiera conversar con facciones violentistas.
Y aquí se ha señalado que el gobierno ha sido débil. El gobierno en ningún momento actuó de manera débil en el caso de CONARE. Hemos sido muy firmes con la indicación de que no se negocia con grupos que son grupos de fachada del terrorismo en el Perú. 50 días de huelga patrocinada por esta facción de violentistas que siguen efectuando en este momento actos de violencia ahora en la capital. No vamos a negociar con el CONARE, no vamos a negociar con facciones de fachada del terrorismo en el Perú. Quiero que eso quede claro, porque no es posible que hoy día, además, se haya roto cristales, roto vidrios del Ministerio de Educación en actos violentistas patrocinados por estas personas. El gobierno va a ser firme en respetar el Estado de Derecho y no va a ceder ni un milímetro con esta gente. Lo lamentable del caso es que los maestros hace 10 años o 8 años que no reciben ningún incremento. Entonces, ministro, yo creo que pueden haber salidas inmediatas de un mínimo incremento o un pequeño incremento o un incremento ahora y después, en función de lo que se discuta en el Congreso de la República, poder ya regularizar todo. Este debate en el Congreso no se va a dar inmediatamente. Este debate del Congreso y la ley, yo calculo que se va hasta fin de año, mínimo. Entonces, frente a esto, tenemos que tomar definiciones y desde el Congreso lo invocamos. Es una necesidad, muchos años. El último momento se recibió en el año 2003, a finales de 2004, estamos a casi 9 años. Yo creo que los maestros necesitan resolver el aumento lo más inmediatamente posible. Yo agradezco a la Comisión de Educación del Congreso de la República que le ha dado prioridad a este tema. Efectivamente esperamos que podamos tener rápidamente este proyecto. Exhortamos a los maestros nuevamente a que regresen a las aulas y no abandonen a los chicos que requieren estudiar. Bien, el jefe de gabinete, Juan Jiménez, se pronunció acerca de los actos vandálicos protagonizados por los huelguistas del SUTEP en la Plaza Mayor y el Ministerio de Educación. El ministro rechazó estos actos de violencia, agregando que el gobierno no dialogará ni un milímetro con el CONARE. Esto fue durante la presentación ante la Comisión de Descentralización en el Congreso. Es recusable, absolutamente recusable lo que ha pasado hoy día con el edificio del Ministerio de Educación, que ha sido apedreado por pseudos maestros, ¿no es cierto?, que hay que denunciarlo y hay que salir al frente de esta facción de CONARE, maestros o pseudo maestros, porque yo no puedo calificar a maestros, a personas que apedrean, que buscan la violencia, que generan este tipo de circunstancias, ¿no? Creo que tenemos que reflexionar seriamente. Creo que en este punto, por ejemplo, el gobierno ha sido muy firme en no negociar ni un milímetro, ni no siquiera conversar con facciones violentistas. Y aquí se ha señalado que el gobierno ha sido débil. El gobierno en ningún momento actuó de manera débil en el caso de CONARE. Hemos sido muy firmes con la indicación de que no se negocia con grupos que son grupos de fachada del terrorismo en el Perú. 50 días de huelga patrocinada por esta facción de violentistas que siguen efectuando en este momento actos de violencia ahora en la capital. No vamos a negociar con el CONARE, no vamos a negociar con facciones de fachada del terrorismo en el Perú. Quiero que eso quede claro, porque no es posible que hoy día, además, se haya roto cristales, roto vidrios del Ministerio de Educación en actos violentistas patrocinados por estas personas. El gobierno va a ser firme en respetar el Estado de Derecho y no va a ceder ni un milímetro con esta gente. Lo lamentable del caso es que los maestros hace 10 años o 8 años que no reciben ningún incremento. Entonces, ministro, yo creo que pueden haber salidas inmediatas de un mínimo incremento o un pequeño incremento o un incremento ahora y después, en función de lo que se discuta en el Congreso de la República, poder ya regularizar todo. Este debate en el Congreso no se va a dar inmediatamente. Este debate del Congreso y la ley, yo calculo que se va hasta fin de año, mínimo. Entonces, frente a esto, tenemos que tomar definiciones y desde el Congreso lo invocamos. Es una necesidad, muchos años. El último momento se recibió en el año 2003, a finales de 2004, estamos a casi 9 años. Yo creo que los maestros necesitan resolver el aumento lo más inmediatamente posible. Yo agradezco a la Comisión de Educación del Congreso de la República que le ha dado prioridad a este tema. Efectivamente esperamos que podamos tener rápidamente este proyecto. Exhortamos a los maestros nuevamente a que regresen a las aulas y no abandonen a los chicos que requieren estudiar. Buenas tardes.
Inmediatamente escuchamos declaraciones del ministro de Economía y Finanzas. Manifestó el Premier, hemos hecho una revisión tanto del estatus de ejecución presupuestal sector por sector, así como discutir una serie de medidas que el Ejecutivo va a adoptar con la finalidad de poder agilizar la inversión en el país, tanto la inversión privada, la público-privada y la pública. Con respecto a lo que se ha discutido, es que se ha identificado una cartera de los principales 40 proyectos de inversión pública que van a ser impulsados por el Gobierno. Es una cartera que más o menos constituye todos aquellos proyectos por encima de 20 millones de soles a nivel del Gobierno nacional. Esto constituye el presupuesto de inversiones del Gobierno nacional, más o menos una tercera parte. Y se van a tomar las medidas para poder ejecutar en su totalidad y acelerar la ejecución de estos recursos en múltiples sectores, destacando el sector de transportes, de saneamiento, de energía, educación y salud. Dentro de los cambios que se van a hacer, ya el Premier comentó uno, que es toda esta reingeniería de procesos dentro del Estado. Vemos que hay una serie de cuellos de botella en términos de trámites y permisología entre distintas entidades públicas que se van a optimizar. Y esto afecta obviamente la dación de permisos que otorga el Ministerio de Cultura con respecto al CIRA, actividades que tienen que ver con Digesa, temas registrales y demás. Y a esto se suma también una reingeniería que se pretende impulsar de los procesos de permisos municipales que muchas veces dilatan los procesos de inversión. Un tema adicional que se ha discutido ha sido cómo poder acelerar el saneamiento físico legal de los terrenos, que son a veces un impedimento para la ejecución de obras, en particular de transportes. Y se han previsto una serie de mecanismos que coadyuven una ventanilla única, acelerar lo que es la reforma civil. Ya se ha anunciado que en los siguientes mes o mes y medio se va a presentar al Congreso el proyecto de ley que reforma la carrera pública con aras a atraer un mejor talento y comenzar a tener el personal capacitado que muchas veces adolecen las entidades públicas para la realización de sus proyectos de inversión. Un tema fundamental como conclusión de esta discusión extendida que hemos tenido con el Presidente de la República ha sido la necesidad de tener una cartera mayor de proyectos e incluso pensar en una unidad formuladora central de proyectos de inversión pública. Esto creemos que es un aspecto fundamental, tener buenos proyectos y más proyectos y que sean de impacto. A esto se suma una serie de regulaciones que van a establecer otros sectores para agilizar todo el proceso de controversias en temas de compras públicas, aspectos obviamente también que guarden concordancia con los anuncios que hizo el Premier el día de ayer en términos de esta alianza público-privada para poder, en tema de compras públicas, tener una alianza que agilice los procesos, pero que a su vez vele por el buen uso de los recursos públicos. En el caso de los procesos de inversión público-privada, estamos viendo también, haciendo una serie de cambios que probablemente se hagan a nivel de reglamento para poder introducir nuevas modalidades de concesión de asociación público-privada que involucre contratos de gestión, de administración y otras modalidades que no han sido explotadas en el país. Como se dijo, solamente el 20% de la infraestructura en el país ha sido concesionada. Hay un largo trecho por recorrer y para llegar a esto requerimos buenos proyectos y requerimos las capacidades para que estos se den de manera más, digamos, acelerada y oportuna. Y con respecto a la actividad de la inversión privada, como sabemos, hemos tenido un buen desempeño, pero que ante la posible incidencia de un deterioro en el entorno internacional, requerimos que la inversión privada sea el motor del crecimiento de nuestro país y para ello también están estos procesos de agilidad.